Si hay algo que no puede faltar en la mochila de un fotógrafo de paisaje, es un objetivo gran angular. Y si además te encantan los primeros planos potentes y muy cercanos a la cámara, un 14 milímetros, un 12 milímetros yo creo que son la focal perfecta para esos casos. Entre los objetivos de la gama G de Sony se encuentra este 12-24 milímetros con una apertura máxima de f4.0. Esos 12 milímetros de focal más angular te van a dar un ángulo de visión en el lado más ancho de nada más y nada menos que 122 grados. Una pasada. Y para poder poner a prueba este objetivo y comprobar cómo es su calidad en fotografía de paisaje y fotografía nocturna, Fotografiarte me ha dejado durante varias semanas este objetivo y en esta review te voy a contar mis impresiones y lo que creo que te puede interesar si estás pensando en comprarlo. Y vamos a empezar hablando de las especificaciones técnicas de este objetivo. Como he dicho, la focal más angular son 12 milímetros, la focal más larga 24 milímetros, es de enfoque automático y la apertura máxima es f4.0. Quizá no es lo más luminoso que podemos tener para fotografía nocturna. El peso son 565 gramos, no es un objetivo que sea muy pesado. La longitud son 117 milímetros y no puede soportar filtros, luego veremos por qué. Solamente está disponible para montura Sony E y en Fotografiarte tiene un precio de 1.669 euros. Antes comentaba el problema que tenía este 12-24 con los filtros, al menos con los habituales filtros de rosca, y es que la parte interior de la lente sobresale mucho, como veis ahí, y eso, bueno, esto es algo que ocurre mucho también en grandes angulares extremos, y eso, como decía, junto con el parasol que es fijo, pues tiene esos problemas si te gusta utilizar filtros de rosca en fotografía diurna. Y todo eso, esa lente curva, ese parasol fijo, hace que la tapa, que es esta que tenemos aquí, no sea como las tapas habituales, que son planas y que van por dentro del objetivo, sino que esta pues tiene un poquito de profundidad y envuelve al objetivo por fuera. Eso, más allá de que la tapa sea más complicada de guardar en el bolsillo cuando estamos utilizando el objetivo, tampoco tiene mayor problema. Y respecto al zoom, la longitud del objetivo no cambia al pasar de una focal a otra, pero sí que se desplaza la lente por el barril interior sin hacer que la longitud total cambie. Vamos ahora a comprobar la nitidez para tres diafragmas f4.0, f5.6 y f8.0, tanto en el centro como en un extremo, y para las focales más extremas, 12 mm y 24 mm. En todos los casos está aplicado el perfil del objetivo y los ajustes de ruido y de detalle son los que Lightroom trae por defecto. Si empezamos con la imagen de f4.0, que aquí vemos lo que comentaba, del enfoque y del ruido que está aplicado tal y como viene por defecto en Lightroom, y el perfil con la corrección de viñetas y distorsión al 100%, y si nos vamos al centro vemos que la nitidez es muy buena, así como en las esquinas. Y si nos vamos ahora a la fotografía que está hecha a f5.6, vemos que en el centro mejora ligeramente, y si comparamos la fotografía hecha a f4.0 a la izquierda, f5.6 a la derecha, vemos esa mejora de nitidez que ya en f4.0 era bastante buena, pero vemos como aquí a f5.6 ha mejorado. Y si nos vamos a la esquina, vemos como la nitidez también ha mejorado respecto a f4.0, pero no es una mejora tan significativa como la que veíamos aquí en la zona del centro. Estos son ejemplos hechos a 12 milímetros, que lo tenemos aquí, y si nos vamos a la fotografía hecha a 8.0, nos vamos de nuevo al centro y vemos como aquí, comparado con el 4.0 que tenemos a la izquierda, la nitidez es mejor, pero no hay tanta mejora como había cuando pasamos de 4.0 a 5.6. De 5.6 a 8.0 hay alguna mejora, pero no es tan importante. Y si nos vamos a la esquina, 4.0 y también en 8.0, vemos que efectivamente la nitidez ha mejorado ligeramente, pero no es tan significativo como lo que ocurría en el centro. La verdad es que a f4.0, que es la imagen que tenemos a la izquierda, la nitidez ya era muy buena. Es verdad que pues eso, a 5.6 y 8.0 mejora, pero tampoco mejora en exceso y hace que ese diafragma más abierto de 4.0 sea a 12 milímetros un diafragma que da ya una calidad bastante buena. Y si nos vamos ya a la otra focal extrema, el 24 milímetros, tenemos aquí a la derecha la imagen tomada a f4.0, 24 milímetros, y aquí a la izquierda mantenemos la que tenemos al principio de 12 milímetros y f4.0 para que veáis esa diferencia de focal, que es un zoom por 2.
Y vamos a ver en grande la fotografía a 24 milímetros y f4.0 y vemos que la nitidez en el centro es muy buena y la nitidez en la esquina sí que se nota un poquito de empeoramiento respecto al centro. No es tan buena como teníamos en el centro, que en el centro la verdad es que es muy buena. Nos vamos ahora al diafragma de f5.6, también en 24 milímetros, y vamos a comparar el centro de f4.0 con el centro de f5.6. Y yo aquí a nivel de nitidez no veo una mejora significativa. Ya digo que a f4.0 la nitidez en 24 milímetros es impresionante. Y si nos vamos a la esquina, vamos a ver si hay alguna mejora al pasar de f4.0 a f5.6. Y aquí efectivamente sí que vemos como, por ejemplo, en las ramas, en las ventanas, en la farola, vemos que sí que hay una diferencia más significativa al cerrar un paso el diafragma de 4.0 a 5.6. Y si nos vamos ahora a 24 milímetros y f8.0, vemos que la nitidez en el centro pues sigue sin tener ninguna mejora significativa. Ya digo que es que a 4.0 es muy buena. Y si nos vamos a la esquina, vamos a ver que de nuevo sigue mejorando esa nitidez en el extremo de 4.0 a f8.0. En cualquier caso, y por poner en contexto este análisis, estamos viendo las fotos al 100% sacadas con una cámara de 33 megapíxeles y con los ajustes además de enfoque por defecto del Lightroom. Al final todas mis fotos tienen un ajuste extra tanto en Lightroom como en Photoshop, por lo que cualquier diferencia de estas que estamos viendo, que tampoco son tan significativas, quedarían minimizadas al final. Y para fotografía de paisaje diurno, algo muy importante al analizar un objetivo es su comportamiento cuando el sol incide directamente en la lente. En estas situaciones es normal que aparezcan flares y además es interesante también saber cómo es el efecto estrella o sunstar que se consigue con el sol al cerrar el diafragma. El sunstar es un recurso muy interesante en contraluces y en lugar de tener una circunferencia al sol sin ningún interés ocupando pues gran parte de nuestro encuadre, cerrando el diafragma en unos objetivos más que en otros y con el sol cerca de un borde como puede ser el horizonte, un edificio o unas montañas, lo que conseguimos son unos rayos que salen de él. Pasamos de tener una zona que no tiene nada de interés a un elemento compositivo con el que poder trabajar. Aquí estamos viendo una fotografía de un atardecer en la Almudena. Tenemos, como decía antes, el sol muy cerquita al horizonte y eso hace que se consiga este efecto estrella, que en este caso el diafragma tiene 9 palas, así que el efecto estrella es de 18 puntas. Estamos trabajando a f11 y vemos que pues eso tiene un sunstar bastante bonito y a f11 ya están los rayos muy marcados. Y lo que comentaba antes, a nivel de flares, vemos que por esta zona de aquí, justo encima de la catedral, tenemos estas zonas con diferente contraste, diferente color, pero que bueno, son muy pequeñas, fácilmente solucionables y que tampoco son muy visibles a simple vista. Aquí vemos otro ejemplo más con 12 milímetros, f4.0, y vemos como aquí los rayos son bastante más débiles. Otro ejemplo más, 24 milímetros, f5.6, de nuevo los rayos son bastante finitos, aunque es verdad que el sunstar está muy marcado. Otra prueba más, en este caso 18 milímetros, f14, y aquí vemos como de nuevo esos rayos están mucho más marcados que antes. Un punto que siempre nos preocupa a los fotógrafos nocturnos es el de las aberraciones ópticas en las estrellas, como el efecto coma o el astigmatismo. Esto es algo bastante común con diafragmas abiertos y sobre todo en las esquinas e incluso en objetivos de precios bastante altos. Vamos a ver, igual que hicimos con la nitidez, varias fotografías tomadas a f4.0, f5.6, empezando por la focal más angular, 12 milímetros. Tenemos a la izquierda una imagen a f4.0, a la derecha f5.6, las dos sacadas a 12 milímetros, y vamos a hacer zoom en el centro y vemos como la nitidez en ambos casos es excelente, no se ve ningún problema. Y si nos vamos a esta esquina, que es donde las estrellas son más puntuales, vemos cómo aparecen algunas estrellas un efecto coma, lo vemos aquí en estas y en esta, y que a f5.6 pues prácticamente no es apreciable. Si nos vamos a la otra esquina, donde la traza es un poco más larga, pero vamos, traza que no es apreciable si la vemos a un tamaño normal, vemos cómo ese efecto no aparece, igual que no aparece en la esquina inferior izquierda, ni en el otro diafragma f5.6, ni en la inferior derecha,
donde las trazas vuelven a ser un poquito más pequeñas. Y si nos vamos al otro extremo de focal, 24 milímetros, tenemos a la izquierda f4.0, a la derecha f5.6 y haciendo zoom en el centro, vemos como de nuevo la calidad que tiene es espectacular, no se ve ningún problema, ni de aberraciones, ni nada similar, la nitidez es muy buena. Y si nos vamos de nuevo a esa esquina problemática, pues vemos como a f4.0 pues se aprecia una pequeña coma, pero vamos, ya pues, prácticamente pasa desapercibida. De hecho, a este tamaño, igual que también pasaba antes con el 12 milímetros, desde luego no es apreciable. Y que a f5.6 ha desaparecido completamente. En resumen, el Sony 12-24 tiene una nitidez estupenda, incluso a f4.0. Pero sí que es verdad que cuando las estrellas son totalmente puntuales al nivel de que no tienen traza ni al observarlas al 100% en Lightroom, pues en las esquinas aparece un efecto coma al usar la focal más angular, 12 milímetros, que desaparece prácticamente al cerrar a f5.6, aunque es verdad que no es un diafragma habitual en fotografía nocturna. En aquellas esquinas en las que las estrellas tienen una pequeñísima traza, cuando las vemos al 100%, ya no se observa ningún efecto coma, por lo que tampoco le daría mucha importancia. Y eso a 12 milímetros. En el caso de que estemos utilizando la focal más larga, 24 milímetros, ese efecto es ya mucho menos significativo a f4.0 y desde luego yo pues consideraría que no hay ningún problema. Y como siempre, ese análisis anterior está hecho ampliando la imagen al 100%, buscándole las cosquillas, los problemas al 12-24, así que vamos a ver ahora una serie de fotografías de paisaje tanto diurno como nocturno para que te hagas pues, una mejor idea con ejemplos que son más reales. Bien, pues como hemos visto, el Sony 12-24 f4.0 de la serie G ofrece una calidad excelente. En fotografías de paisaje diurno, en las que trabajamos con diafragmas cerrados, la nitidez es muy buena tanto en 4.0 y ya en f5.6 yo creo que alcanza un rendimiento bastante bueno, tanto en el centro como en las esquinas. Y además nos da un Sunstar espectacular y unos flares bastante controlados al disparar a contraluz. Por contra, tenemos el problema de la lente curva y el parasol fijo si quieres trabajar con filtros de rosca. La apertura máxima f4.0 no está mal para fotografía nocturna, pero desde luego no es de lo más luminoso que podemos encontrar. Si eso es lo que estás buscando, tienes la opción de comprar el Sony 12-24 f2.8 de la serie G Master, un objetivo de una gama superior, pero con un precio, tamaño y peso más alto que este f4.0. Tendrás que valorar si necesitas la luminosidad de un f2.8 en este rango focal, también, como decía antes, con un tamaño y un peso superior, o por el uso que le vas a dar es suficiente con un f4.0. Desde luego, ese diafragma de f4.0 es muy interesante, por ejemplo, en aquellas fotografías en las que no necesitamos captar muchísima luz, como puede ser fotografías de la Vía Láctea, sino que vamos a aportar iluminación nosotros, como puede ser, por ejemplo, iluminando una ermita, cualquier edificio o incluso un vehículo. Además, utilizar un 12 milímetros con un vehículo le da una importancia bestial al coche, hace que gane mucho protagonismo y puede quedar una imagen muy bonita. Y aunque al 100% se observa un efecto coma en las estrellas más puntuales de las esquinas, no es algo que me parezca preocupante y no es una característica que me haría descartar este objetivo. Personalmente, una focal tan angular como ese 12 milímetros la veo muy interesante para paisajes naturales, donde la deformación en los extremos nos puede ayudar a dar más presencia al primer plano, como pueden ser, por ejemplo, unas raíces o incluso a estilizar las montañas en el fondo.
Si en nuestro encuadre por contra hay algún elemento con verticales, como puede ser una edificación o una farola, o con proporciones que sean reconocibles, como puede ser por ejemplo una persona, tendremos que corregir la deformación, aunque sea ligeramente, eso lleva mucho según los gustos, y eso al final hace que se pierda parte del beneficio del gran angular. Y eso es algo que me ha ocurrido en muchas de las fotos que he estado haciendo con él. Y hasta aquí esta review del 1224 f4.0 de la serie G de Sony, un objetivo que ya hemos visto que tiene sus pros y sus contras y que espero que te haya ayudado a la hora de decidirte para comprar este objetivo.